Hola, bienvenidos a su curso de Arquitectura de Computadoras 1. En este curso vamos a aprender diferentes cosas acerca de la arquitectura de computadoras. Nuestro programa del curso va a ser el siguiente. Vamos a primero inicializar con conceptos básicos de la arquitectura de computadoras. Vamos a conocer aquellos conceptos que nos van a servir para poder trabajar posteriormente con uno de los principales componentes de una computadora, que es la unidad central de procesamiento, también conocida como CPU. Y vamos a estudiar sus partes o bloques, ¿no?, que integran a esta unidad central de procesamiento, así como la funcionalidad de cada uno de estos bloques y cómo es que las instrucciones se van ejecutando dentro del CPU. Posteriormente trabajaremos con la memoria y almacenamiento de los datos y de las instrucciones para que el CPU los pueda ejecutar, cómo es la comunicación entre ellos y las características que distinguen a cada uno de los tipos de memoria dentro de la arquitectura de las computadoras, los niveles que tenemos de las memorias y cómo es que toda esta información interactúa dentro del sistema informático. Bueno, vamos a empezar primeramente con los conceptos básicos de las arquitecturas de las computadoras. Y una de las primeras partes de manera general en las cuales vamos a comenzar es definir qué es una computadora. Si bien existen diferentes definiciones desde el punto de vista de sistemas informáticos, propiamente de las computadoras como máquinas, ¿no? Nosotros vamos en este caso para el curso a definirlo en tres grandes rubros. El primero es que una computadora es una máquina que transforma información y lo hace de manera ágil, ¿no? Nosotros tenemos unos datos de entrada, la computadora transforma estos datos y nos los regresa como una salida de datos. Esto pues obviamente a grandes velocidades y con una gran cantidad de información. Por otro lado, también vamos a ver que una computadora es capaz de ejecutar programas. Siempre va a seguir una secuencia de instrucciones lógicas que le va a permitir transformar esa información. Y por último, pues bueno, entendemos que la computadora ya está muy inmersa dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Nos sirve para facilitarnos los cálculos, lo utilizamos ahorita en la educación y ya lo tenemos tan inmersa en nuestro día a día que cargamos con ella en un celular, podemos verlo inclusive hasta en los refrigeradores, lavadoras, que ya tienen estos dispositivos que nosotros llamamos computadoras, ¿no? Para poder interaccionar con nosotros y sacarles, pues, ¿cómo decirlo?, características avanzadas, principalmente de intercomunicación, ¿no? Propiamente para nosotros vamos a no solo trabajar con la computadora a nivel informático, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué es esto de no trabajar solo a nivel informático? No solo el saber qué hace una computadora, dónde se encuentra una computadora, ¿no? Y prácticamente qué es una computadora, sino lo que nosotros necesitamos saber es algo más avanzado acerca de las computadoras, ¿no? Y para eso justamente se define la arquitectura de la computadora. Que la arquitectura de la computadora nosotros vamos a ver que esta área de los sistemas computacionales se dedica a estudiar el funcionamiento interno del sistema, ¿no? Y no solo al funcionamiento interno, sino también tiene que ver con el diseño de las computadoras, ya que dentro de la arquitectura, como su nombre lo indica, eh, una computadora es diseñada, ¿no?, a partir de las necesidades y de las operaciones que va a realizar. Y para eso, obviamente, nosotros necesitamos conocer de manera interna cómo es que va funcionando una computadora. Como lo habíamos mencionado ya, dos componentes que vamos a ver en este primer curso es, por un lado, el CPU y por el otro lado, la memoria. Entonces, la arquitectura de computadoras justamente es el saber cómo funciona a detalle, bloque por bloque, ¿no? Cada uno de estos elementos, ¿no?, y cómo es que interaccionan entre ellos.
¿Por qué es importante saber cómo funciona una arquitectura de computadoras? Pues para nuestra área lo que nos permite es justamente saber entender y con esto, obviamente, diseñar sistemas que puedan sacar el máximo, ¿no? O que puedan optimizarse a través del uso de la arquitectura de computadoras. El saber cómo se gestiona la memoria para que nosotros, si en un momento no algún programa quiera diseñarse o quiera programarse algún tipo de aplicación, pues esto nos permita saber cómo es que trabaja la computadora y así entender mejor cómo se va a ejecutar nuestro programa dentro de esta arquitectura de la computadora. Bueno, como componentes principales de una computadora vamos a tener en primer lugar la unidad central de procesamiento, que prácticamente es la unidad que se encarga de ejecutar cada una de las instrucciones. Entonces, al CPU, como lo conocemos, ¿no? Entran datos, procesa o ejecuta instrucciones que eh, transforman esos datos o de cierta manera manipulan esos datos y nos da un resultado. Esta es una de las partes más complejas dentro de las computadoras, porque aquí es donde se lleva a cabo todo el procesamiento de la información, o pues el 99% del procesamiento de la información, ¿no? De ahí tenemos que toda computadora tiene una memoria. Entonces, para empezar, toda computadora debe de tener una unidad central de procesamiento. Segundo, debe de tener una memoria en la cual pueda almacenarse información de manera temporal y también que pueda almacenarse las instrucciones que se van a ejecutar. Entonces, aquí ya estamos hablando de que la memoria normalmente en sistema informático o a nivel informático, perdón, nos importa en el hecho de almacenar información. Pero ya en el punto de la arquitectura de la computadora, nos damos cuenta que una memoria no solo es la encargada de almacenar información, sino que también es la encargada de almacenar todas aquellas instrucciones que va a ejecutar la unidad central de procesamiento. Posteriormente están los dispositivos de entrada y salida. Toda computadora debe de tener estos dispositivos de entrada y salida porque al final toda la información que se mete a la unidad central de procesamiento o los datos que se almacenan en la memoria para posteriormente ser procesados en esta CPU, eh, tienen que de alguna manera entrar al sistema, ¿no? Y justamente los dispositivos de entrada-salida me permiten ingresar datos y a su vez los resultados después del procesamiento de la información son arrojados o son mostrados, ¿no? A través de los dispositivos de salida. Entonces, prácticamente los dispositivos de entrada-salida son la interfaz que nos permite trabajar o interaccionar con la computadora. Y por último, los buses de comunicación, que estos pues obviamente transmiten la información entre cada uno de los bloques que nosotros tenemos en la computadora, ¿no? Que comunican al CPU con la memoria o con los dispositivos de entrada-salida y que pues obviamente realizan todo el trabajo de transportar la información de un bloque a otro. Entonces, funcionalmente, nosotros tenemos que en una computadora vamos a tener cuatro elementos que van a ser unidad central de procesamiento, memoria, dispositivos de entrada y salida y buses de comunicación. Como mencionaba al principio, en este curso nos vamos a dedicar a la unidad central de procesamiento y a la memoria, que no son poca cosa, realmente son los sistemas más complejos dentro de la arquitectura de la computadora. Digo, no demerito a los dispositivos de entrada y salida y a los buses de comunicación. Sin embargo, realmente gran parte de entender cómo funciona una computadora reside justamente en conocer la unidad central de procesamiento y la memoria.
Ahora, históricamente nosotros tenemos dos arquitecturas en el mercado, ¿no? En las cuales tienen su nombre. Una es la arquitectura von Neumann, debido obviamente al científico von Neumann que propuso esta forma de trabajo. Realmente aquí en los dos tipos de arquitectura que vamos a ver, que es von Neumann, esta y la siguiente que es Harvard, vamos a ver que realmente son propuestas de cómo se puede trabajar en la arquitectura de la computadora, y principalmente estas propuestas tienen que ver con la parte del almacenamiento de datos. Vamos a ver, por un lado von Neumann nos propone que existe un único espacio de memoria de lectura y escritura que contiene las instrucciones y datos necesarios. Ok, entonces en la arquitectura von Neumann se establece que va a existir una memoria que va a almacenar tanto datos como instrucciones. Eso simplifica la arquitectura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo solo necesito un tipo de memoria para poder almacenar todo, ¿no? El contenido de la memoria es accesible por posición, independientemente de que se acceda a datos o a instrucciones. Entonces, tanto datos como instrucciones son almacenados en la misma memoria y son accedidos a través de direcciones de memoria. Ya con más calma, en el apartado de memoria, vamos a ir entendiendo a qué nos referimos con direcciones y cómo es que se van accesando con estas direcciones. Y por último, que la ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber una entrada en el programa, ¿no? O en el conjunto de instrucciones, que ya también me estoy adelantando un poco, pero un programa es un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar en la CPU. Entonces, la ejecución de las instrucciones va a ser siempre en orden, de manera secuencial. La primera instrucción se ejecuta primero, la segunda posteriormente, la tercera y así sucesivamente. Si bien existen algo que se llaman saltos dentro de las instrucciones o dentro de la ejecución de las instrucciones, siempre va a llevar una secuencialidad para poder ejecutar las instrucciones. Ahora, por el otro lado, la arquitectura Harvard es otra filosofía en la cual se construye el sistema computacional, el sistema informático, y en este caso lo que nos propone la arquitectura Harvard, a diferencia de la arquitectura von Neumann, es un cambio radical en el uso de la memoria. Mientras que von Neumann nos dice tanto instrucciones, ¿no? y datos son almacenados en la misma memoria, en Harvard, en la arquitectura Harvard, nos dice que las memorias de instrucciones y de datos se separan. Son independientes, individuales, y cada una va a va a trabajar de manera independiente. Entonces, esa es la gran diferencia entre Harvard y von Neumann. De igual manera, pues Harvard propone que las instrucciones en la memoria de instrucciones se ejecutarán de manera secuencial, por ejemplo, de que ambos espacios de memoria van a ser accedidos a través de sus direcciones, ¿no? Tanto en la memoria de instrucciones como en la memoria de datos. ¿Qué es lo que ganamos en la memoria, perdón, en la arquitectura Harvard y qué es lo que perdemos en la arquitectura Harvard? Pues bueno, en la arquitectura Harvard algo que ganamos es la velocidad con la que se puede ejecutar las instrucciones. Al tener una memoria dedicada a instrucciones, nosotros podemos tener eh, que los espacios de memoria están conjuntos en cada una de las instrucciones del programa, y estas pueden ser ejecutadas de manera más rápida, a diferencia de la arquitectura von Neumann. Y por otro lado, ¿no? Lo que sacrificamos es que hay una mayor complejidad en la arquitectura, porque obviamente necesitamos ahora no solo un módulo de memoria, sino dos módulos, y eso implica pues obviamente en la construcción
de esta arquitectura, pues separar las memorias y tener una memoria para datos, una memoria para instrucciones, y obviamente esto pues puede aumentar los costos, ¿no?, de la arquitectura y obviamente pues el espacio en donde es construida, ya que necesitas forzosamente dos módulos, ¿no? A diferencia del otro que solo necesita un módulo de memoria. Entonces, esas son las arquitecturas, von Neumann y Harvard. Diferencia es que una separa las memoria de datos e instrucciones y la otra no. Entonces, ejemplos de dónde aplicamos este tipo de arquitecturas, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura von Neumann es aplicada en las arquitecturas de Intel y prácticamente de Intel y AMD, ¿no? Por decir algunas arquitecturas, en donde ambas son von Neumann. Nosotros tenemos un CPU que puede ser, por ejemplo, ¿no?, para aterrizar esta parte de las arquitecturas, un procesador i5, i7, que es el CPU, y este CPU eh, ¿cómo se llama? Se dirige o más bien interacciona con una única memoria, que es la memoria RAM, en donde se almacenan tanto instrucciones como datos. Entonces ahí tenemos una arquitectura von Neumann, que es en las computadoras que tradicionalmente usamos, ¿no? Pero por otro lado, una arquitectura Harvard puede ser, por ejemplo, una arquitectura dentro de lo que conocemos como el Internet de las Cosas, en donde hay dispositivos específicamente hablando que llevan la arquitectura Harvard, como por ejemplo los microcontroladores, ¿no? Que dentro de los microcontroladores existen microcontroladores que están construidos con esta arquitectura y que tienen una memoria para datos y una memoria para instrucciones. Y es más, inclusive estos microcontroladores tienen la capacidad de manejar memoria RAM externa que solo sirve para los datos y internamente tienen una memoria de datos, perdón, una memoria de instrucciones que cada vez que se programa necesita grabarse esta memoria de instrucciones. Entonces, ahí nosotros tenemos los dos ejemplos de las arquitecturas. Esto es los conceptos básicos que vamos a estar manejando. Eh, el siguiente el siguiente tema que vamos a tratar va a ser el de justamente el CPU. Vamos a empezar a ver cómo está construida nuestra unidad central de procesamiento, ¿no? Y bueno, eso lo dejaremos para un siguiente video.